número 23 en tablilla, siendo las 10:05 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de apelación de auto 322-2025, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor abogado Juan Carlos Alarcón Caicho, por el imputado recurrente Willy Arturo Huerta Olivas y el señor abogado Diego Antonio Tapia Zúñiga por la Procuraduría General del Estado. El recurso de apelación es interpuesto contra la resolución número 1, auto de fecha 26 de diciembre del 2024, que declaró fundada la solicitud del Procurador General de Estado. Dictaron medida cautelar de embargo en forma de inscripción respecto al acusado Willy Arturo Huerta Olivas en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de rebelión en agravio del Estado. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Carlos Alarcón Caicho. Muy buenos días, señores vocales supremos. Tengo un problema con el... no puedo activar nuevamente mi... no me pueden observar ustedes. No sé si me Sí, pero ya lo hemos visto, así que no hay problema. Continúe usted. Ya. Buenos días, señores jueces supremos. Acudo a esta digna judicatura al efecto que se revoque la resolución número 1 de fecha 26 de diciembre de 2024, dictada medida cautelar en embargo en forma de inscripción y orden de inhibición concretamente por los siguientes fundamentos. 1. El juzgado incurrió en vicio por falta de motivación en relación al presupuesto de suficientes elementos de convicción para disponer la medida cautelar de naturaleza real. Es claro que al juez se le exige que realice un ejercicio mental que justifica la postura adoptada en su resolución, y es precisamente ante la falta de dicha motivación que cuestiono la decisión del juzgado, pues sin mayor motivación refiere que del análisis de los actuados, los elementos de convicción afirman la existencia de un estándar probatorio de nivel de sospecha reveladora. El fumus delictis commissi requiere una razonada atribución del hecho punible, en este caso el delito de rebelión. Sin embargo, lo que el juez en buena cuenta refiere el cumplirse con este presupuesto debido a que la Procuraduría detalla los elementos de convicción, pero no desarrolla motivadamente cómo es que los mismos fundamentan la presunta existencia del delito y menos aún, cómo es que a través de ello pueda atribuírsele razonablemente al señor Willy Arturo Huerta Olivas. Lejos de realizar una operación lógica argumentativa respecto a que los elementos analizados individualmente y conjuntamente hacen probable que el señor Huerta Olivas hubiera participado como coautor del delito de rebelión, se limita a remitirse a la solicitud de la Procuraduría, sin expresar ni aportar respecto a cómo es que ello resultaría suficiente para dar por superado el primer presupuesto de la medida de coerción real. En buena cuenta, no existe fundamentación propia del juez de por qué para mi patrocinado se cumple con el presupuesto que contempla la norma en relación al fumus delicti commissi. No se establece mínimamente la relación entre los elementos normativos del delito de rebelión y los elementos de convicción. En consecuencia, no cumple con la exigencia de que existan suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad coautor del delito objeto de imputación. Segundo cuestionamiento. La resolución apelada no cumple con establecer la existencia de un riesgo fundado de insolvencia, ocultamiento o de desaparición del bien. Otra exigencia para imponer una medida de coerción real recae en el peligro por la probabilidad de que se produzcan durante el desarrollo del proceso situaciones que impidan o dificulten la efectividad del procedimiento civil de condena por insolvencia del imputado ante el daño que deberá indemnizar. En la resolución cuestionada, el acuo no describe, explica o detalle cuáles serían las características del señor Huerta Olivas que impliquen un riesgo fundado de insolvencia, ocultamiento o desaparición de los bienes.
Cabe precisar que la norma procesal exige para la imposición de una medida cautelar real un riesgo concreto, fundado en situaciones reales, más allá de meras suposiciones o conjeturas. Además, dicho riesgo concreto debe estar amparado en elementos de convicción que determinen una real existencia de insolvencia, ocultamiento o desaparición del bien. El juez pretende sostener que este riesgo estaría fundado en la naturaleza de los hechos, en la pena que compone el delito de rebelión, en el monto de indemnización y en el presunto daño a la imagen del Estado. Sin embargo, ello no es otra cosa que criterios subjetivos que adolecen de objetividad y por sí solos no pueden resultar suficientes para imponer la medida. La medida no puede sustentarse en un criterio o apreciación personalísima del juez, sino debe generarse en base de argumentos que mínimamente tengan un respaldo. No justifica cuál o cuáles serían los elementos de convicción presentados por la Procuraduría Pública que indiquen un riesgo concreto y objetivo que establezca que Huerta Olivas ocultará o desaparecerá los bienes muebles, derechos o acciones o se declarará en insolvencia en un futuro. Adicionalmente, es necesario advertir que la conducta del señor Huerta Olivas a lo largo del todo proceso es prolija, respetuosa de las disposiciones y o resoluciones judiciales, pues cumple a cabalidad con cualquier requerimiento solicitado, sin ejercer una conducta de obstrucción y de ocultamiento o desaparición de su patrimonio. Por último, la resolución recurrida no respetó la exigencia objetiva de proporcionalidad de la medida. En la resolución apelada no se justificó las exigencias del principio de proporcionalidad. El juez no expresó absolutamente nada sobre este principio, apreciándose únicamente la reseña de los alegados por la Procuraduría y no conteniendo el ejercicio cognitivo propio del juez sobre este importante principio. La resolución evidencia una falencia de análisis respecto al test de proporcionalidad, advirtiendo que el juez no desarrolló la necesidad, la idoneidad y tampoco la proporcionalidad en sentido estricto, por lo que la resolución es palmariamente inconstitucional. En síntesis, la medida de embargo en forma de inscripción e inhibición impuesta a los bienes y derechos del señor Willy Arturo Huerta Olivas no satisface el test de proporcionalidad, no tiene la insuficiencia e intensidad para que el juez, desde una óptica constitucional y convencional, pueda justificar la restricción del derecho a la propiedad de mi patrocinado. Por lo que conforme a lo expuesto, señores jueces supremos, solicito se revoque la resolución impugnada y se declare infundado el requerimiento de embargo en forma de inscripción e inhibición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Tiene el uso de la palabra el señor representante de la Procuraduría General del Estado. Doctor Tapia. Buenos días, señores magistrados supremos. Señor presidente, del escrito de apelación y de los fundamentos oralizados no se verifican argumentos sólidos que sustenten que el acuo haya incurrido en un error de derecho. Tal es así que advertimos la incongruencia en el actuar del recurrente de postular una pretensión de reforma sustentado en presuntos vicios de motivación en los que habría incurrido el acuo, fundamento que sería propio de una pretensión nulificada. No obstante ello, consideramos pertinente absolver los extremos de la apelación a efectos de otorgar un panorama global y ajustado a la verdad y al derecho al Tribunal Supremo conforme lo siguiente. En primer término, debemos destacar que la solicitud de medida cautelar de embargo en forma de inscripción fue requerido por esta Procuraduría Pública en etapa intermedia. Esto es, bajo los alcances de los elementos de convicción que, a criterio del Ministerio Público, como del Juzgado de Investigación Preparatoria en el saneamiento de la acusación, revisten el nivel incluso de sospecha suficiente. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de juicio oral, encontrando unas escasas sesiones de conclusión, por lo que es un momento procesal crucial para que un pronunciamiento judicial goce de eficacia en cuanto al amparo de nuestra acción civil. Por otro lado, debemos destacar que el actor civil ha postulado como pretensión resarcitoria la suma total de 67.711.048.33 soles, monto que se encuentra debidamente refrendado por un informe económico, siendo un aspecto relevante de nuestra absolución de la apelación. Ahora bien, advertimos que la defensa de Willy Huerta Olivas sustenta su apelación en 3 puntos principales. Primero señala
que el acuo no se habría pronunciado sobre la verosimilitud del hecho, esto es, que existan suficientes elementos de convicción. Sin embargo, dicha afirmación se encuentra alejada de la verdad, toda vez que, conforme se tiene el fundamento 2.2 de la sentencia apelada, en adelante, el acuo desarrolla desde la imputación que se le sigue al requerido Willy Huerta Olivas, quien, cito, señala que se habría extralimitado en sus funciones y coadyuvado a vulnerar el orden constitucional y poderes del Estado con la pretendida disolución del Congreso de la República, cierre y reorganización del Poder Judicial, así como de instituciones autónomas constitucionales como el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, entre otros, que derivó de una conmoción social de gran envergadura. El acuo, posteriormente, destaca los elementos de convicción que esta parte procesal enumeró en el folio 43 de la solicitud en adelante, que consta más de 40 elementos de convicción, destacando, por ejemplo, el acuo, el mensaje de la Nación de fecha 7 de diciembre de 2022, que devino en el autogolpe de Estado, las comunicaciones entre Willy Huerta y el ex premier Betsy Chávez Chino para su concurrencia a Palacio de Gobierno el día del autogolpe, así como las declaraciones de Cintia Malpartida, Antonio Pantoja, entre otros, siendo relevante la declaración de Raúl Enrique Alvarado, jefe de la PNP, quien señala que recibió una llamada de WhatsApp del ministro del Interior, Willy Arturo Huertas, indicando que se encontraba en Palacio de Gobierno y que le iba a pasar con el presidente de la República, quien posteriormente le dio la orden de cerrar el Congreso y no permitir que no ingrese ninguna fiscal e incluso que aprenda a la fiscal de la Nación. Estas situaciones las recoge de forma sustancial en el fundamento 12º de la apelada, concluyendo que la apariencia y justificación del derecho subjetivo se cumplió bajo un estándar de sospecha revelado. Por otro lado, el apelante también hace referencia a que el acuo no habría motivado la existencia del peligro de la demora o periculum in mora, referido al riesgo fundado de insolvencia, ocultamiento o desaparición de los bienes, que podrían servir como el pago de un eventual pago de reparación civil. Al respecto, se debe tomar en cuenta que la pretensión civil de la Procuraduría asciende a más de 67 millones de soles, los cuales deberán ser pagados de forma solidaria, situación que, por sí misma, al acuo le permite inferir que el acusado Huerta Olivas podría ocultar sus bienes. Ahondando a ello, en el fundamento 17º del apelado, el acuo refiere que, estando a la condición de abogado del recurrente, Huerta Olivas es conocedor del reproche penal y civil que acarrean las conductas que se le atribuyen, tal como el pago de la reparación civil, y que de no gravar dichas medidas, la respuesta jurisdiccional podría tornarse ineficaz. Debe tomarse en cuenta que en este mismo proceso hemos tenido antecedentes en los cuales otros procesados se han desprendido de sus bienes, por lo que hemos tenido que requerir una medida de nulidad de transferencia que viene prolongando el proceso. Finalmente, hace referencia el apelante que el criterio de proporcionalidad que ha tomado el acuo para la imposición de estas medidas de coerción real no se habría fundamentado adecuadamente, situación que es también alejada de la verdad, conforme se puede verificar de la apelada en el fundamento 21º, que señala que el daño causado se habría ocasionado que había ocasionado el acusado en calidad de ministro del Interior con su conducta delictiva, produjo una considerable afectación a la imagen institucional del Ministerio del Interior y del propio país. Y la misma repercute de manera negativa en la apreciación de la sociedad, es decir, generó conmoción social por la materialización de los delitos contra el orden constitucional y otros cuyo agente activo resulte ser nada más que un alto cargo como funcionario público, con intervención de otros altos funcionarios, lo cual además justifica el monto de que la Procuraduría solicita como reparación civil y la suma por la cual se solicita la medida de embargo en forma de inhibición. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la medida cautelar de embargo en forma de inscripción es la menos lesiva para los derechos del recurrente, Huerta Oliva, toda vez que el mismo aún puede hacer uso y disfrute de los bienes inmuebles que han sido gravados por esta medida de coerción real. Por lo tanto, al no advertirse que el acuo haya incurrido en un error de hecho o de derecho al momento de expedir la resolución apelada, siendo por el contrario que esa se encuentra arreglada a hecho y a derecho, solicitamos se declare infundada la apelación y se confirme la resolución venida en grado. He concluido, gracias. Muy bien, tratándose de un auto, se resolverá inmediatamente y mientras tanto la causa queda. La audiencia ha concluido. Buenos días, pueden retirarse. Siguiente audiencia. Buenos días.